Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy reúno 6 técnicas básicas para el bordado con diferentes tipos de abalorios. Si te interesa la idea, dentro vídeo. Para este tutorial vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a coger hilo, un hilo que sea suficientemente fuerte. Yo os recomiendo el hilo que se utiliza para coser toldos y, si no, en su defecto, hilo que esté preparado para la costura a máquina. A ser preferible del color de la lentejuela o de la tela, pero en este caso, como quiero que todo se aprecie muy bien en cámara, voy a utilizar colores contrastantes tanto de la tela como del hilo como de la pedrería, así que va a ser todo un poco psicodélico en colores. Una tijera, agujas, en este caso fijaros que las agujas tengan una cabeza lo suficientemente pequeña para que entre por todo tipo de abalorios, la tela que vayáis a usar y, si es posible, un bastidor para poder estirar bien la pieza, dedal, algo para pintar la tela. Si tenéis tiza para tela, mucho mejor. Yo con esto de la cuarentena pues no encuentro en casa y no puedo comprar más, así que un portamina y diferentes tipos de abalorios. Yo voy a utilizar perlas plásticas, tira de lentejuela, lentejuela suelta, canutillo largo, rocalla y cristales aptos para coser, que tengan boquetita. Y además, por supuesto, vuestras manos y vuestra imaginación. Bien, vamos a empezar haciendo líneas tanto rectas como curvas con los diferentes abalorios que tenemos preparados. Para ello yo ya he preparado mi bastidor con la tela. También tengo preparada una aguja de las pequeñitas con el hilo doble y el nudo al final, y primero voy a ir utilizando este tipo de rocalla pequeña. Si lo necesitáis, coger una tiza para tela o un portaminas o lo que sea y trazar una línea para que os sirva de guía y podáis ir siguiendo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra aguja y la vamos a introducir por detrás en el principio de la línea. Y para que este inicio sea muy seguro, lo que voy a hacer es dar una pequeñísima puntada para que tenga de tope el nudo y una puntada. Ahora vamos a empezar a ir pasando. Acordaros de, si estáis cosiendo una pieza dura o lo necesitáis, de poneros el dedal, ¿eh? Pues bueno, voy a ir empezando a meter la rocalla por la aguja y en este caso me aseguro de que todas pasen hacia el hilo. Voy a meter 1, 2 y 3, solamente 3. Las llevo al final del hilo, estiro de esta manera el hilo en la dirección de la línea que llevo y voy a dar una puntada hacia abajo siguiendo la línea. Lo saco por debajo y ahora voy a sacar la aguja entre medio de la primera perlita de la línea, la última que hemos metido en la aguja, y la siguiente. Saco por arriba y ahora voy a volver a pasar la aguja por la última bolita que tengo aquí. De esta manera el hilo, en vez de salir de la pieza de tela, sale del último abalorio. Esto, cuando lo hagáis, por favor no hagáis como yo, para que se vea claro, y coger un hilo, en este caso por ejemplo yo lo cogería rojo o amarillo. Ahora, ya que tengo una línea recta, voy a continuar con otro grupo de 3 y repito la misma operación. Paso hacia abajo, saco por detrás de la primera perlita, saco mi aguja y vuelvo a pasar por la última bolita. Y como veis, mi línea ahora está perfectamente recta y no hay ni un hueco prácticamente en ninguno de las piezas que he bordado. Este mismo procedimiento lo podemos hacer con diferentes tamaños. Voy a seguir la misma línea, pero ahora en vez de rocalla voy a utilizar canutillo largo. Paso el canutillo por mi aguja, la meto en la línea y ahora la diferencia entre la rocalla y que con uno solo me hace la línea entera.
Así que paso hacia abajo, vuelvo al principio del canutillo y ahora vuelvo a pasar por el mismo canutillo. Y ahora sí, a continuación, meto el siguiente, lo llevo hacia la pieza, vuelvo al principio y paso por el canutillo. Y así voy haciendo mis líneas. También podéis probar a combinar los diferentes tipos. Y ya tengo ahí mis líneas rectas y de esta manera, teniendo la rocalla en medio, lo que hace es que disimula el corte que se ve aquí entre un canutillo y otro, porque muchas veces no vienen perfectamente cortados o como no es redondo, no permite que el hilo disimule la pequeña curva que hace por cada puntada. Esto apretando bien queda recto. Vamos a seguir con las líneas, pero en vez de una línea recta yo quiero trazar una pequeña curva. Y vamos a utilizar la misma técnica que antes, solamente que en vez de trazar una línea recta, vamos a trazar una línea curva. Comienzo exactamente igual que antes. Saco la aguja hacia arriba y hago una pequeña puntada de seguridad. Y ahora voy a empezar a meter rocalla. Esta técnica no la recomiendo hacer con canutillos porque no se traza bien una línea curva con los canutillos que son rectos. Meto 3, lo coloco siguiendo la línea, meto la aguja, vuelvo hacia atrás el tamaño de una sola perla y lo meto por los últimos. Vamos con el siguiente. Si la curva se va cerrando, yo lo que recomiendo es que esto lo hagáis el grupito cada vez más pequeño. Si hace falta hacerlo de solamente uno, de uno. Y como veis, poco a poco, con cada puntada, voy haciendo pequeños trazos que van dibujando mi curva. Y ya tengo ahí mi línea curva. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trazar una curva con canutillo? Pues lo que yo os recomiendo es que tracéis una curva y una por dentro, manteniendo la distancia que tiene el canutillo, de esta manera, en paralelo. Tengo una línea curva y otra que me sirve de guía para la costura. Preparo mi aguja y voy a colocar la primera puntada en el principio de la paralela que hice abajo de la línea. Hago la puntada de seguridad y voy a poner el canutillo, pero ahora de esta manera. En diagonal doy la puntada y la aguja la voy a sacar al ladito de donde comencé, así. Ahora voy por el segundo canutillo y lo voy a poner en paralelo. Y así, tomando un poco más cada vez los canutillos, vamos a ir trazando una curva. Si os pasa como a mí, que os ha quedado la puntada muy larga, pues nada, canutillo fuera y recalculamos la puntada. Cuando utilicéis un hilo del mismo color de la tela, esas puntadas extrañas
por equivocación no se van a notar. Verde con rojo y plateado, pues díganme ustedes. Y así poco a poco vais haciendo la línea cada vez más curva, más curva, más curva, más curva, hasta la curvatura que queráis. Sin tener una cámara en medio es más fácil hacer las curvas rectas, y espero que a vosotros os salgan más rectas y más derechitas que a mí. Ahora vamos a coger esas líneas que hemos aprendido hasta ahora y vamos a darle un poco de relieve. Para ello, primero voy a dibujar lo que yo conozco como cadenas o espigas. Voy a dibujar una línea. Las líneas no se aprecian en cámara, pero prometo que hay una línea que va así. Y otra línea en paralelo justamente abajo. Pues bien, ahora lo que voy a hacer es sacar mi aguja en el centro de las dos que dibujé antes. Yo tengo la línea por aquí y por aquí, pues la aguja justamente en el centro. Saco hacia arriba y voy a dar mi puntada de seguridad. Fuera de cámara he metido 5 rocallas y ahora lo que voy a hacer es hacer una puntada aquí en diagonal, otra vez hacia el centro. ¿Cuál es la medida de la puntada? Pues muy sencillo, de manera que estas bolitas de aquí no queden totalmente rectas, sino que queden en relieve. Así que lo voy a hacer más bien cerca. Saco hacia afuera y tiro de la aguja. Y me queda ahí un puentecito. Pues ahora voy a repetir lo mismo en el otro lado, pero en vez de sacar la puntada otra vez hacia el centro, la voy a sacar un poco más acá. Repito operación, tengo 5 y ahora voy a hacer mi puntada en paralelo a la que hice anteriormente y sacando la aguja por el centro de las otras dos. Y ahora voy a repetir lo mismo, voy a hacer para acá, sale por aquí, para acá y sale por acá. Y voy a hacer varias puntadas para que veáis el resultado. Bien, pues este es el resultado de final después de unas cuantas puntadas. Esto lo haréis todo lo largo, todo lo enrollado o con la forma que queráis. Yo he hecho simplemente una línea recta, que es lo más básico, muy cortito. Y lo ideal es que quede como me han quedado estas últimas puntadas. Las dos primeras con la cámara van a salir un poco reguleras. Pero la idea es esa, se ve. Veis que se ve como una espiga y tiene volumen. Bueno, pues ahora voy a coger una piedra para coser. Las piedras para coser son piedras, en este caso de cristal, que vienen planas por abajo y tienen agujeros para poderlos fijar a la tela. Si son piedras que pesan mucho, os recomiendo que le pongáis que le pongáis una gotita de pegamento a la piedra, la coloquéis en la pieza, esperéis unos segundos y aparte la cosáis. En este caso, como lo estoy haciendo en una cosa de práctica, pues no voy a estropear la tela con pegamento. Esto luego yo lo lavo y se le quitan las marcas. Lo primero que voy a hacer es fijar la piedra a la tela. Y una vez que tengo ya la piedra firme, lo que voy a hacer ahora es rodear para hacerle un marco a este cristal. Pues voy a sacar la aguja aquí. Y vamos a utilizar la misma técnica que vimos antes de hacer las líneas para que queden las bolitas juntas, pero vamos a darle una vuelta. Y las voy a colocar aquí. Mi cámara, pobre, se está volviendo loca con el enfoque. Pongo el hilo como si fuera a ahorcar la piedra de cristal que tengo en medio. Y voy a hacer lo mismo de antes. Pincho. Saco por en medio. Y vuelvo a salir por la última. Y este mismo procedimiento lo vamos a ir haciendo alrededor de todo el cristal.
metemos 2 abalorios más por el hilo, damos una puntada y volvemos a pasar por el último que hayamos puesto. Y así llegaremos al siguiente resultado. Vale, he llegado a la última. Pues ahora lo que voy a hacer es, antes de pasar la aguja por la tela, voy a meterla por la última bolita. Así. La paso. Y ahora veis que ha quedado totalmente redondo. Pues ahora pincho para abajo y ya yo haría mi nudito de seguridad abajo. Y esto queda tal que así. Vamos ahora a trabajar con lentejuelas, tanto en tira como sueltas. Pero para esta parte del vídeo, antes de empezar a explicaros, quería daros las gracias de parte mía y de Keko, porque el vídeo de cómo coser tiras de lentejuelas, donde sale el de adolescente, ya está mucho más educado. Tiene más de 500.000 reproducciones y tiene muchísimo apoyo. Mucha gente que le molesta a Keko, pero mucha gente que lo adora. Así que quería que lo volvierais a ver y sí que sepáis que sigue conmigo y que ya está muchísimo más tranquilo. Y le sigue encantando coser conmigo. Así que después de este saludo de la estrella del canal, porque no soy yo, es él, vamos a comenzar a coser tiras de lentejuelas. Y bueno, para coser tiras de lentejuelas lo primero que tenemos que hacer es tener un principio de la tira bien bonito. Y para ello lo que vamos a hacer es coger la tijera y cortar esta lentejuela que está aquí pocha pocha y despeluchada. Y ahora, para que no se despeluche el principio de la tira, lo que vamos a hacer es la primera lentejuela que hemos dejado, meterla detrás de esta. Y voy por la parte de atrás a enganchar mi aguja y la voy a pasar por las dos. Acordaros de hacer un nudo lo suficientemente gordo para que no se os salga por el boquetillo. Y de coger un hilo del mismo color de la lentejuela, ¿vale? Importante. Doy unas cuantas puntaditas. Y ya mi tira está perfecta. Con la lentejuela podemos trazar la línea que queramos. Yo voy a trazar una pequeña línea recta porque es lo más sencillo y lo más fácil de visualizar. Lo que haremos es, primero, vamos a meter la aguja por aquí, por debajo de la siguiente lentejuela. La paso hacia abajo. Y como esta es la primera y tiene que quedar muy bien, lo que voy a hacer es volverlo a pasar por el boquetito de la primera lentejuela. Y vuelvo a coser. Y ahora voy a sacar la aguja siguiendo la tira un poquito más hacia abajo. Y voy a pasar la aguja por otro boquete de otra lentejuela. En este caso voy a hacer una con puntada, una sin puntada, una con puntada, una sin puntada. Y aunque esté utilizando un hilo verde, la puntada de la siguiente lentejuela no se ve. Voy ahora a lanzar, a pasar la aguja que la tengo ahí hacia abajo en la tela. Y el hilo lo dejo por detrás de la siguiente lentejuela. Y voy a coger ahora, por ejemplo, dos no y una sí. Esto ya es al gusto, ¿vale? Y como queráis que tenga más o menos movimiento la tira. Igual, mismo procedimiento. Clavo por debajo de la siguiente aguja, de la siguiente lentejuela a la que le he atravesado por el centro. Doy la puntadita y me preocupo de que el hilo quede dentro. Y aunque estoy utilizando un hilo verde hoja, una tela roja y unas lentejuelas rosas, el hilo no se ve. ¿Veis? Está por ahí metidito, pero por fuera no se ve. Esto, acordaros de tirar del hilo y que quede bien firme este bordado.
Repito por última vez. Saco por una lentejuela, por el boquetito, tiro de la aguja hacia arriba y paso la aguja por abajo de la siguiente lentejuela hacia abajo de la tela sin que se vea el hilo. Y ya está. Este principio yo os recomiendo que, por ejemplo, utilicéis una piedra y la cosáis ahí para taparlo. Las lentejuelas sueltas las hay de diferentes tipos. Estas que tengo yo aquí son las que más me gustan porque brillan más, porque son facetadas, como quien dice. Hacen una especie de cuenco. También las hay planas y ya depende un poco del gusto de cada uno, ¿vale? Para yo bordar la lentejuela suelta voy a empezar haciendo una puntada hacia la parte visible de la pieza y mi puntada de seguridad. Mi lentejuela por la aguja y la llevo hacia la tela. Y ahora, muy importante, que la aguja de la puntada en la dirección de la línea que quiero seguir. Yo en mi caso voy a hacer la línea hacia abajo. Está Keko cantando. Doy la puntada aquí y la saco un pelín más hacia adelante. Nada, muy poco. Y ahora voy a pasar por la aguja en la siguiente lentejuela. Como he dado la puntada muy cerca, la siguiente lentejuela me va a tapar la puntada de la anterior. Repito, una puntada muy pequeñita y pongo la lentejuela de manera que tape la puntada de la anterior. Si me preguntáis qué prefiero, lentejuela suelta o tira, por rapidez lentejuela en tira, por resultado lentejuela suelta. Y veis, de esta manera voy bordando las lentejuelas para que quede perfecto. Y bien, con todas estas técnicas puedes combinarlas y utiliza tu imaginación para crear lo que quieras. En próximos capítulos de esta renovada serie, que aunque te dejo los vídeos antiguos en esta lista de reproducción que estáis viendo ahora mismo por las tarjetitas, planeo actualizar y hacer con mejor calidad los vídeos que ya tenía subidos y seguir avanzando en la creación de bordado. Si te ha gustado y servido este vídeo, por favor déjamelo saber en los comentarios, dime qué más te gustaría aprender, y para que YouTube apoye este canal y le dé visibilidad, por favor darle like, suscríbete si te interesa aprender más conmigo, dale a la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Y si quieres y puedes, por favor, comparte este contenido con tus otras personitas creadoras que tengas a tu alrededor. Y sin más, nos vemos en un próximo vídeo.